La depresión es una de las enfermedades más prominentes del mundo. Le llaman the blues, el azul, o el estar en el azul en el lenguaje anglosajón. Se dice que miles de personas en Estados Unidos son hospitalizados anualmente con la depresión. La mayoría de las personas se dicen que sufren en algún momento con algún tipo o algún nivel de depresión. O sea, desde un caso muy menor de ansiedad hasta quizás un caso severo de psicosis. Los trastornos de ansiedad son enfermedades que dicen que son mentales comunes en Estados Unidos y que afecta a 40 millones, por lo menos que se sabe, 40 millones de adultos en Estados Unidos desde la edad de 18 años o más, lo cual viene siendo cerca de un 18% de la población. Y esos son los números de acuerdo a los que van y buscan ayudas profesionales. Los que no van a ningún lado, pues no están aquí en estos números. Y también algo sorprendente es que dicen, o se dice que las mujeres suelen ser, tener el doble de las mujeres suelen tener depresión. Y yo diría quizás porque ellas son más abiertas y van a buscar más ayudas, es posible. Pero quizás el problema de todo esto está en la falta, o diría no quizás, sino el problema, está en la falta de reconocimiento de que el hombre no es solamente físico y que no solo es un problema mental, sino que hay detrás de todas estas cosas, o los problemas emocionales de los seres humanos, el problema del alma, el problema del espiritual, porque somos también seres espirituales. Por supuesto, no estamos negando que hayan excepciones, que existan o que no existan personas con problemas mentales. Pero, hermanos, estamos mirando a una historia, esta historia, tan interesante historia que estamos viendo hoy. Vemos a dos discípulos que iban camino a Emaús, a una aldea pequeña, a unas 8 millas noroeste de Jerusalén. Y estos dos discípulos, bueno, uno de ellos se llamaba Cleofás, pues tenían el mal del blues, es decir, tenían ansiedad, estaban tristes. Ellos veían sus razones, pero realmente no tenían razones válidas, pero no lo sabían. Sin dudas, al analizar todo esto, nos damos cuenta que aunque habían seguido a Jesús, habían pensado en él como un Mesías, según el Mesías del Antiguo Testamento, pero esta parte de la historia de la crucifixión en Jerusalén les había destrozado, les había destruido todas las ilusiones que ellos tenían. Mientras viajaban a Jerusalén, a Emaús, iban hablando de todo el problema, iban ventilando sus frustraciones, toda la desilusión al respecto. Y obviamente si usted atiende a esta historia se da cuenta que tenían que estar tristes, sus rostros tenían que estar tristes. Y durante ese transcurso de su viaje, el Cristo resucitado se les aparece, nada más y nada menos, que allí se les presenta el Señor y se unió a ellos, pero en una aparición muy sutil, bien controlada, vamos a decir, o preparada por la mano omnisciente y soberana de Dios para que ellos no lo vieran o se dieran cuenta de que era el Cristo resucitado. Es decir, le vieron, le hablaron, pero no le reconocieron. Y el Señor en su gracia y con su paciencia les habló durante el camino y se preocupó por ellos. Hermanos, miren conmigo en Lucas 24, 15 al 17. ¿Y quién hoy en día no tiene ciertas ansiedades? Y es algo que tenemos que tratar con ellas constantemente, ¿verdad? Y tenemos a veces tristeza. ¿Cuántas desilusiones tenemos a veces en la vida? Algunas por relaciones con otras personas, algunas porque nos tratan mal, nos hacen cosas injustas. ¿Cuántas cosas, cuántos problemas
que van más allá de un simple estrés. Bueno, vamos a ver con la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó. Dice el versículo 15 que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban como velados para que no le conociesen. Esto es obra de Dios, ¿no? El Señor no quería que vieran algo extraordinario, quedaran impresionados de otra forma emocionalmente, sino que solamente la palabra les fuera hablando. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿Cuántas veces estamos tristes? Y no es que no hayan razones, ellos tenían sus razones, ¿no? Ahora, fíjense qué interesante, ellos le dicen al Señor: eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Así que la historia se había regado por todos lados, ¿no? Hermanos, qué paciencia yo veo aquí del Señor. Qué paciencia tiene con nosotros, aun cuando le queremos decir a Él lo que ya Él sabe. Y de cualquier manera al Señor le agrada que vayamos a Él, ¿verdad? ¿Estamos seguros de eso? Dios no quiere que vayamos a Él. ¿Cuántos sabemos que Dios quiere que vayamos a Él? Amén, ¿verdad? Bueno, miren el Salmo 62, como lo dice. ¿Cómo dice el Señor? ¿Qué quiere el Señor que tú hagas? Cuando te sientes triste, cuando te sientes con alguna disolución, no importa el nivel y el grado. Miren lo que dice el Señor: derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro, ¿qué? ¿Cuántos creen eso de verdad? ¿Cuántos lo creemos? Amén, ¿verdad? Lo creemos, lo creemos. Y bueno, fue una aparición por resurrección, obviamente, en la que Jesús tomó su tiempo para ir a estos dos discípulos que estaban deprimidos, que tenían ansiedad, desilusión, y les ministró en ese estado de desánimo. Saben, el Nuevo Testamento registra por lo menos 10 diversos aspectos de la post-resurrección de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. O sea, el primer domingo de resurrección, el Señor apareció a María, como ustedes ya saben, María Magdalena, y a las otras mujeres. Apareció en el camino, aquí como estamos viendo, a estos dos, el camino a Emaús. Y también ese primer domingo de resurrección apareció a Simón. Esa es otra de las personas que apareció ese mismo día. Y apareció en el aposento alto a 10 apóstoles. Y ahí estaba también estos dos después, porque ellos regresaron luego a Jerusalén, estaban allí. Ahora, ¿cómo el Señor rompe con el desnivel emocional? Fíjense que queremos ir para aquí y para allá y resolverlo de muchas maneras, pero miren, lo primero que encontramos en esta historia, hermanos, es la instrucción de la palabra de Dios, las Escrituras. Esto no es una cosa escondida, esto lo sabemos los cristianos. Jesús trata con la depresión de los discípulos explicándole las Escrituras. Es decir, la causa del desaliento de ellos era porque habían confiado en el Mesías de cierta manera, o sea, como un Mesías político que iba a resolver el problema con Roma, y el hombre ahora llevaba 3 días muerto. O para ellos no había resucitado, habían oído algunos rumores. En Lucas 24, 27, vemos cómo les ayudó. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Oyeron eso, hermano? Fíjense que la importancia que tiene este detalle, que a veces no nos aprendemos. ¿Cuántos no hemos ido a los salmos y hemos llenado nuestra alma cuando hemos estado tristes, preocupados, con cuántos problemas, y el Señor nos llena, ¿verdad? El Señor nos levanta. O hemos metido la pata y vamos y nos arrepentimos y buscamos al Señor y en su palabra, y el Señor nos ama y nos recoge y nos fortalece y nos perdona. Interesante que en vez del Señor, miren esto, en vez del Señor decir: miren, aquí estoy yo resucitado, yo soy el Cristo resucitado. El Señor no hizo eso, escondió esa parte temporalmente, y el Señor les habló con la palabra ya revelada, ya escrita. Qué bueno viene esto a toda esta gente que buscan tantas revelaciones y tantas cosas, ¿no?
No creemos que la palabra de Dios es suficiente. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es suficiente? Amén, hermano. Es que si recordamos, dice, una de las cosas que dice acerca de Jesucristo, la profecía, además de Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dice que es el consejero. ¿Quién mejor que Él? En momentos, y miren que la vida tiene cosas extrañas que no entendemos, ¿no? ¿Alguien entiende todos los problemas de la vida? ¿Alguien entiende todas las cosas de la gente? No las entendemos. Ni nos entendemos a veces nosotros mismos, hermano, vamos a decir la verdad. Dios es el que nos ayuda a nivelar estas cosas, a arreglarlas. Y a veces tenemos las mejores intenciones y no salen bien las cosas. Pero el punto es que habían creído las profecías, pero esta parte del padecimiento de Cristo se la habían perdido. Y ustedes saben que no podemos tener fe en Dios si no es a través de la palabra de Dios. La fe es por el oír, como dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír de la palabra misma de Dios. Así que esta es la clave para superar el desaliento. Ir a la palabra del Señor, recibirla, buscarla, y atesorarla en el corazón. Miren otro ejemplo de esto en Juan 5:39, cómo el Señor les habló a los discípulos. Habló a todos, ¿no? Y a nosotros hoy, escudriñar las Escrituras. Escudriñar no solamente darle una mirada así, que es escudriñar para usted. ¿Qué cosa es escudriñar para usted? No es ir más adentro, profundizar un poco, analizar, meditar en lo que hemos leído. Esto es escudriñar, es lo primero que dice aquí. Aquí no dice solamente lea, no, aquí dice escudriñar la palabra. Y dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Qué le está diciendo Jesús a ellos? Le está diciendo, ustedes van a la palabra de Dios porque ustedes saben que a través de la palabra de Dios hay vida y hay vida eterna, pero se han perdido al dador de la vida. Es decir, después les dice, y ellas son las que dan testimonios de mí, se lo perdieron, no lo están viendo. Y por eso había desilusión y por eso todos estaban cada cual por su lugar, ¿no? Miren, si ellos hubieran creído al pie de la letra todo esto, ¿dónde hubieran estado todos los discípulos? Esperando que saliera de la tumba. ¿No creen ustedes? Pero, hermanos, la verdad es que fallaron y a veces fallamos porque no creemos completamente a la palabra del Señor. El Señor les habló así para que ellos tuvieran fe. Ahora, noten un versículo antes para que vean el problema, ¿no? En Lucas 24:25, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjense que el Señor no le daba suave a nadie, le decía las cosas ahí directas, insensato. A nadie le gusta que le digan insensato, ¿no? Bueno, a lo mejor se lo dicen hoy a alguien y no sabe ni lo que quiere decir, o no se usa. Pero si yo le dijera a alguien, estúpido, tonto, porque no responde a la palabra de Dios, ¿cómo me van a tratar? Imagínense, pero el Señor les dijo, son insensatos, no sean tontos. ¿Sabe que? Bueno, les llamó así directamente, pero si lo analizamos bien, hermanos, piense bien en esto que le voy a decir, si no es verdad. No hay cosa más tonta y más necia que el perdernos la bendición de Dios, la dirección de Dios y la forma en que Dios quiere guiar nuestra vida por el simple hecho de no llenar el alma nuestra con esa área que necesitamos con la palabra de Dios. Y por eso les llamó necio, porque se perdieron esa bendición, estaban confusos. Y noten, hermanos, que cada vez que nosotros vivimos con la fe plena en la palabra de Dios, estamos seguros, nos sentimos bien, sabemos que Dios está dirigiendo las cosas. Eso es lo que ocurre cuando nos dejamos guiar por las emociones. Ahí es donde está el problema. Emociones por una cosa, emociones por otra. Bueno, nosotros entendemos que no somos perfectos, las demás personas tampoco. Y hay todo tipo de emociones, pero cuando nosotros nos dejamos guiar por pensamientos negativos, por esas emociones, entonces el problema que hace se agranda y nos olvidamos de la solución. Y noten cómo los pensamientos de ellos estaban dirigidos así, de esa manera negativa. Miren, en Lucas 20,
Perdón, Lucas 24, 20 al 21, dice, y como decían ellos, ¿no? Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. No, me imagino yo la expresión de ellos, lo terrible que era el asunto. Pero nosotros esperábamos, tenían una perspectiva diferente, ahí está el problema. Pero yo esperaba que me hicieran esto, o me trataran así, o yo quería, o tenía una perspectiva y no sucedió así. Que Él era el que había de redimir a Israel, pero ¿en qué sentido? ¿No? Y ahora, además de todo esto, ¿qué es lo que les dice? Hoy es ya el tercer día que esto acontece. Es decir, ya el hombre está cogiendo mal olor seguramente. Una decepción total. Eso es lo que hacemos. Empezamos a darle vuelta aquí en la cabecita al problema y lo vamos ahí multiplicando. Y esto no puede ser, y esto es una injusticia, y yo no me merezco esto, y por aquí, por allá, y por aquí, por allá, y aquello se va como haciendo más grande. Sin duda ellos, por lo que se entiende en la historia, obviamente, poseían una más política que religiosa, comprensión del Mesías en cuanto a cómo iba a redimir a Israel. Pero, o sea, eso es lo que ellos, el punto de vista de ellos. Si ustedes ven las Escrituras y ven cómo Lucas lo expresa, obviamente, Cristo había redimido a Israel, al verdadero Israel, a la gente de fe, en esa obra redentora de Cristo, en su muerte y resurrección. O sea, trajo al reino, lo trajo. Y bueno, a menudo la desesperación de la vida cotidiana viene por la imposibilidad nuestra de comprender la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Así que es muy importante que tengamos esto en mente. Y entonces tenemos que ir primeramente a la palabra de Dios, pero al ir a la palabra de Dios estamos yendo también a una persona, que es a Jesucristo. Y esto por eso viene el segundo punto, ¿no? Realmente se trata de una persona. Tenemos que ir primeramente para encontrarnos con Dios. Si usted va a la palabra y busca la palabra y no va a encontrarse con Dios, no va a ver a Jesucristo, no vas a escucharle a Él, hay algo que falta ahí, muy importante. Encontrar a Jesucristo en las Escrituras es el secreto del significado de toda la Biblia, realmente. Y a través de la lectura de la palabra nos encontramos con el Cristo vivo. Así que bueno, vamos a movernos al segundo punto, que es parte de esto que estamos diciendo, la fórmula para el desaliento, que es la intimidad ¿con quién? Con Cristo, la intimidad con Cristo, hermanos. Ya vimos que el desaliento no mejoró para nada mientras ellos hablaban del problema, ¿no? El problema es que ellos querían, vamos a decir, reconciliar la perspectiva, el entendimiento que ellos tenían del Mesías con la crucifixión y no hallaban cómo hacerlo. Y notamos que mientras los discípulos caminaban, Jesús viene, se le acerca y se une a ellos. Fue la presencia del Señor con ellos. ¿Qué les parece? Esto es algo extraordinario, porque no solamente recibieron la palabra, sino que el Señor estaba allí. Y yo creo que es significativo esto, hermano, de que Jesús no se haya revelado de esa forma que ellos conocieran que era Él. Porque es exactamente lo que nosotros vamos a experimentar cada día, o podemos experimentar. Podemos venir a la palabra del Señor sin ver y poder palpar físicamente a Jesús. Pero sabemos que cuando Él nos habla a través de la palabra, es también su presencia con nosotros que nos habla. Es un asunto personal e íntimo. ¿Verdad, hermanos? Y fíjense que ahora viene, debido a esto, la única reacción que yo encuentro lógico. Porque el Señor es que acciona, nosotros reaccionamos. En Lucas 14, 29 hay una parte tan importante que a veces no llegamos ahí, no llegamos a ese punto. Y es el punto donde tanto deseamos al Señor, que le decimos, te quiero así, al lado mío todo el tiempo, quédate con nosotros. El Señor les tocó el corazón con la palabra y con su presencia, y ellos le desearon. Ellos le desearon.
¿Le deseas así hoy, en esta mañana? ¿Deseas al Señor así con todo tu corazón, así como deseas la palabra del Señor? Miren, el ensayar una y otra vez la decepción en la mente y en el corazón nos causa disturbio. Y eso es una práctica que a veces nosotros hacemos muchas veces o constantemente, y esto es peligroso, porque desde allí es que viene el desaliento y vienen las depresiones y vienen las desilusiones y nos alejamos del Señor y nuestra fe se debilita. A veces nos sentimos que hemos perdido el tiempo y esto en algo que no resultó y esto nos frustra. Y quizás estos dos habían pensado, perdimos el tiempo. Y déjenme decirle qué cosa tan terrible cuando uno se siente que ha perdido el tiempo con lo que sea, con cualquier cosa. No es un mal sentimiento haber dedicado tiempo a algo y sentirse que uno perdió el tiempo, sea una relación, sea una obra, sea algo que usted ha querido hacer por mucho tiempo. Y es terrible sentirse así. Y miren, el versículo 30 al 32 dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, esto después que lo invitaron a quedarse. Ellos fueron a algún lugar allí de la aldea y fueron a comer, lo invitaron a comer. Y entonces dice que se sentó a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, dice, les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Una vez que ellos creyeron, fueron tocados con la presencia del Señor y la palabra del Señor, una vez que esto ocurrió, hubo un deseo en sus corazones de intimidad con el Señor y el Señor se reveló de una manera especial. ¡Ay, qué bendición cuando podemos decir así, que nos arde el corazón! Muchas veces venimos a la iglesia, estamos en el culto, escuchamos la palabra del Señor y no salimos diciendo, nos ha ardido el corazón. ¿Y saben por qué no ha ardido el corazón? Porque el corazón no está donde tiene que estar. Porque cuando el corazón está donde tiene que estar, mis queridos hermanos, arde. El Señor hace su obra. ¿Cuán serio es para ti estar delante de la presencia del Señor y oír al Señor hablar? Ellos se dieron cuenta que estuvieron delante de la presencia del Señor. Y yo a veces pienso, hermanos, que muchas personas no toman muy en serio cuando el Señor está presente hablando. Yo de verdad a veces pienso, sí, seriamente lo pienso, y hay un problema con esto muchas veces. Y claro que tenemos que responder de una manera positiva, ¿verdad? Al Señor, hay que responderle positivamente. Ellos respondieron positivamente. Y aquí viene la tercera parte que da el resultado de esa reacción, que es la participación de Cristo con ellos y luego ellos con Cristo en la obra. En Lucas 24, 33 al 35, dice que levantándose en la misma hora que hicieron ellos, se habían ido de Jerusalén, se habían alejado de Jerusalén. Ya tenemos una idea del por qué, ¿verdad? Ahora volvían a Jerusalén. Regresaban al punto y al lugar que tenían que estar. Hallaron allí a los 11 reunidos y los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron. Había un tal Simón que había recibido la revelación ya del Señor, pero estos dos llegan, oyen todo eso y también ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Yo me imagino boca abierta al decir todo este proceso y que el Señor no se dejó dar a conocer hasta luego. Y entonces, hermanos, en el lugar de alejarse de Jerusalén, como lo habían hecho primero, ahora volvían a acercarse para dar testimonio, con ánimo, con entusiasmo, para dar testimonio. Miren, si el estar aquí no produce en nosotros estas cosas, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo.
porque debe producir la palabra del Señor, la presencia del Señor, esta clase de ánimo y deseo de tener parte, de compartir, de ser con la obra del Señor. Así que Jesús los desafió a estos hombres a participar del ministerio y servir. Y los vemos allí ahora dando testimonio en Jerusalén. Saben que aún los psicólogos, como ya dijimos, pierden la parte de entender que el hombre tiene un alma y que solo Dios con su palabra la puede enderezar. Pero aún así ellos atestiguan que nuestra mente es más ayudada cuando ayudamos a otros. Y créanme, Dios nos ayuda, pero a la misma vez nos llama a que ayudemos a otros. Y esa es la manera en que más nos sentimos útil y fortalecido. Y déjeme decirle algo, los cristianos que menos están con el lío emocional y que si esto, que si lo otro, son los que más activos están. Porque están ocupados, están más preocupados sirviendo al Señor que mirando quizás qué me dijo aquel, qué no me hizo, esto y lo otro. Hermanos, y hay tantas maneras de servir al Señor. Miren, algunas veces oigo decir, bueno, nuestra iglesia Renacer tiene muchas personas mayores. Bueno, saben que las personas mayores pueden servir al Señor. Muy sencillamente, hay varias cosas que ellos pueden hacer que otros a lo mejor no tienen mucho tiempo de hacer. Primero, la oración, pueden dedicarle más tiempo a la oración. Y la otra cosa es que pueden llamar por teléfono a los hermanos de la iglesia con un mensaje positivo. No es para simplemente todos los días para decir, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? No. Esta no es la cuestión, es cuestión de tener un plan para ministrar. Y cuando hay personas que no vienen, preocuparse por ellos. Cuando hay enfermos, llamarlos y visitarlos. Hay personas que me llaman a veces, pastor, ¿cómo está fulano? Bueno, uno más o menos les dice, pero lo bonito es que esa persona llame a fulano. A ese hermano llame y se preocupe por esa persona. No es que el pastor le dé información. Y son muchas maneras. Y los más jóvenes, porque tienen más energía, deben de pensar, bueno, el Señor me ha dado talento, me ha dado salud, me ha dado energía. Necesito usarla de alguna manera positiva para servir al Señor. Así que quizás alguna persona aquí hoy tenga algún problema que esté pensando en estos momentos, alguna dificultad, alguna preocupación, algo que está allí detrás de su mente, de su corazón, alguna espinita, alguna molestia o alguna ansiedad. Quizás esté frustrado porque sus sueños no se han logrado o han sido rotos. Y quizás te puedas identificar en esta mañana con estos dos personajes que estaban caminando hacia Emaús. Pero quiero decirte que el remedio es el mismo. No es diferente. Es la palabra del Señor y esa intimidad con Cristo que lo arregla todo, mis queridos hermanos. Él puede romper el desnivel emocional que cualquier persona tenga si viene a Él. El Señor dijo, venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Qué misericordioso y qué paciencia. Porque así como se acercó a estos dos, se acerca a nosotros hoy y nos habla y nos alienta y nos dice que Él quiere ayudarnos para que seamos útiles. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos hable en esta mañana y que sea de gran bendición para nuestras vidas su palabra.